el Perú ha estado bajo ataque con el apoyo de 4 presidentes de otros países. Vamos a comunicarnos con nuestro invitado, Luis Solari. Él es expresidente del Consejo de Ministros, al cual le doy la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. De estar con todos nuestros seguidores por todas las plataformas de Exitosa. Muchas gracias. No le voy a preguntar cuál es su lectura de la crisis, le voy a preguntar cuál es su propuesta para la salida de la crisis. Y si cree que la recomposición de este gabinete, cambiar al premier y otros ministros, va a solucionar lo que viene ocurriendo en nuestro país. Bueno, es que es imposible no hablar sobre la crisis porque hay que decir en Exitosa lo que en ningún otro medio nadie ha dicho ni se ha dicho. Estamos bajo un ataque militar. Cuando se toman aeropuertos sincronizadamente, plantas de energía eléctrica, plantas de gas, es obvio que estamos ante un operativo militar sincronizado y con armamento, puede ser un armamento improvisado, un armamento de marca, pero son ataques. O sea, el Perú ha estado bajo ataque con el apoyo de 4 presidentes de otros países, porque cuando dicen que ellos están de acuerdo con las, entre comillas, protestas, están diciendo que están de acuerdo con que fuerzas fácticas y poderes fácticos en el Perú estén atacando militarmente, estratégicamente, puntos neurálgicos y claves del Perú. Si se ataca aeropuertos para que no lleguen refuerzos, es obvio que es un ataque militar. Que secundariamente tenga un objetivo político, esa es otra cuestión. Y eso hasta ahora nadie lo ha dicho. Así que aprovecho, como siempre, usted, señorita Torres, para decirlo por primera vez y en público aquí. ¿Cuál es la salida de la crisis? La salida de la crisis, obviamente, es primero poner a las personas que tengan capacidad para manejar la crisis. Por ejemplo, ¿qué es lo fundamental en una situación de este tipo? La inteligencia predictiva, la inteligencia estratégica, todas las inteligencias. Recién ayer se ha nombrado a una persona reconocida, honesta e impecable en la materia. Se puso un primer gabinete. Sí, pero no era un gabinete político. Yo señalé que el gabinete tenía que ser un gabinete de independientes. Ojo, independientes no es sinónimo de técnicos. Independiente significa que sean personas que no tengan filiación partidaria y que tampoco estén constituyendo un partido político para convertirse en candidatos a la presidencia, porque sus actos dejan de ser genuinos, están en función de su interés electoral a futuro. Y eso es un gabinete independiente. Cuando le han preguntado a la presidenta ayer y ella anunció que va a cambiar al primer ministro, ella ha dicho que el primer ministro que viene es una persona que ella conoce de hace mucho tiempo. Significa que otra vez seguimos con el problema de la zona de confort. Yo pongo de ministro a alguien que yo conozco de hace tiempo y que yo estoy seguro que voy a poder trabajar. No, señora presidenta. Tiene que poner de primer ministro a una persona que sepa manejar situaciones complejas como la que está viviendo el Perú, atenuada, pero ahí está, ¿no es cierto? Ahí está el tema. Por supuesto, es inevitable de que hayan elecciones adelantadas y es inevitable que la presidenta no complete ningún periodo hasta el 2026. Y no es cierto lo que dijeron las autoridades electorales en el Congreso, que dijeron, no, hay que hacerlo de acuerdo a las normas. Yo he sido congresista en el año 2000, yo he estado durante la caída de Fujimori, yo era secretario general de un partido que después fue partido de gobierno, y sí se puede. Aquí se cumple el refrán, querer es poder. Necesitamos elecciones cuanto antes, pero que sean limpias, probas y que se hagan todo lo que se necesite. Por supuesto que sí se puede hacer. Es una decisión política. Y si el Congreso no quisiera ir por ese camino, lo que tiene que hacer la presidenta es convocar al Acuerdo Nacional donde está la sociedad civil,
organizada y representada institucionalmente, está el gobierno y están los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso. Por supuesto, también están los gobernadores regionales, la asociación de alcaldes, es decir, hay un conjunto de ciudadanos a los cuales sí se les puede plantear que tomen una decisión para que eso se cumpla en el Congreso. Porque Señor para eso Solari. están ahí, pues, la mesa de diálogo de la OEA se acordaba en la mesa, el Congreso ejecutaba. A ver, yo quiero hacerle unas preguntas técnicas, pero quiero partir por el inicio de su alocución. Hoy día la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos anunció aquí en Exitosa que había, según ellos, según la lectura de lo que viene ocurriendo, represión policial, abuso policial y que debería derogarse ya ese estado de emergencia. Lo que ellos consideran es que están conteniendo a la población con el uso de la fuerza. ¿Cuál es su opinión? Porque creo que hay que ser bastante delicados y empáticos con lo que viene ocurriendo y hay muchas realidades. Está la persona que está manifestando, es una manifestación válida, es un derecho constitucional, pero debe hacerse de forma pacífica, y está la gente que no está manifestando, que se ve afectada con lo que viene ocurriendo. ¿Cuál es su lectura del trabajo de las fuerzas militares en este momento? Porque ya van 26 muertos aproximadamente. Mire, lo primero que hay que hacer en situaciones como esta no se generaliza nunca. No son las protestas, no son las Fuerzas Armadas, sino es en tal sitio, en tal ciudad, a tal hora, tal caso. Y eso es lo que se somete al fuero militar, al fuero civil, a la Defensoría del Pueblo. O sea, la Defensoría no debe dar esta clase de comunicados de tipo genérico. O sea, en tal día, a tal hora, la Defensoría en tal departamento ha constatado tal violación de los derechos humanos. E inmediatamente se actúa y se sanciona. Inmediatamente. Porque eso no puede permitirse en ninguna situación. Y también hay que tener en cuenta que si a usted grupos humanos le hacen forados en una pared de un aeropuerto, es obvio que no están yendo a volar cometa. Es obvio que están yendo a destruir las instalaciones. Y hay que proteger vidas también. Pues, que la Fuerza Armada actuara apropiadamente, ¿no? Así es. Hay algunos actores políticos que están mencionando que el Congreso se puede autodisolver y se quedaría solamente en la comisión permanente, trabajando con el Poder Ejecutivo para el adelanto de elecciones. Por eso le hago esta pregunta técnica. No, eso no se puede hacer porque la comisión permanente, o sea, disolver el Congreso significa cerrarlo. Si están hablando de disolver el Pleno, que se autodisuelva, no puede, porque va a haber que hacer un conjunto de reformas electorales y políticas en tiempo récord, como se hizo en el año 2000, y se necesita el Pleno del Congreso porque la Comisión Permanente no está capacitada para hacer reformas constitucionales ni disposiciones transitorias. Eso tiene que ser de todas maneras hecho por el Pleno del Congreso. ¿Y cuál sería la figura política si es que Dina Boluarte decide renunciar? Algunas personas, porque aquí escuchamos a todos, dicen Dina Boluarte renuncia, se elige dentro del Congreso a una persona que haga lo que hizo Francisco Sagasti, que fue un gobierno de transición, una encargatura, y se llama inmediatamente a elecciones. ¿Es una solución, es un panorama posible para usted? Bueno, es simplemente enredar las cosas, ¿no? Quienes plantean eso lo que quieren es que no haya una consolidación de la autoridad pública y del orden en este momento en el país. ¿Para qué vamos a ir a una confrontación interna en el Parlamento cuando lo que hay que hacer en este momento es darle soporte al gobierno y llamarle la atención para que haga las correcciones cuando no hace las cosas bien? O sea, la primera ministra, la presidenta quiere nombrar un primer ministro de su entera confianza, aunque no sepa cómo manejar una situación como la actual en el Perú. Eso sería un error. Si eso sucede, tendremos que salir y decir, sí, la persona es muy honrada, muy honesta, muy buena gente, muy amiga de la presidenta, pero ¿dónde están los pergaminos que ha manejado una situación compleja como esta? Porque hay que tener experiencia de haber manejado situaciones complejas como esta y tener la formación necesaria para hacerlo. La presidenta Boluarte ya se declaró, el país ya la declaró socialmente por las encuestas y ya la declaró el Parlamento. Ella ya es una presidenta transitoria.
O sea, nosotros ya estamos en un gobierno transitorio desde el momento que ya se concordó social y políticamente que el gobierno actual termina antes del 2026 y cuanto antes termine en el marco de la ley, mejor. Ese acuerdo es un acuerdo social y político tácito que ya está hecho. O sea, ¿para qué? Eso es pues oiga, usted ya está con un traje de novia en la puerta del altar, ¿para qué quiere otro traje de novia? Y hay Para que la foto. comunicarlo y difundirlo. Ya estamos en un gobierno de transición. Completamente de acuerdo. Y una pregunta final es sobre el Congreso. El día viernes no se aprobó el proyecto de Nano Guerra García que anunciaba elecciones para diciembre, porque muchos sectores de la izquierda dicen, yo no te apruebo nada si antes el referéndum para una asamblea constituyente. Escuchamos a otros parlamentarios de derecha decir, quiero que me cambies a todos los representantes del sistema electoral. Otros dicen, no, vamos primero con la bicameralidad y sabemos de que algunas intenciones son de reelección. Por más que la bicameralidad pueda ser debatido técnicamente como un aspecto positivo, pero las intenciones de los políticos peruanos no van con una mejora del Congreso, sino hay intenciones ocultas. ¿Cómo hacemos los peruanos para que este Congreso realmente pueda coordinar en un proyecto de ley bueno para el país si vemos que cada pleno, cada sesión se están confrontando y no están avanzando? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace la presidenta Boluarte? ¿Cómo hacen los políticos? Hay dos caminos principales. Se van a hacer las reformas para las cuales haya consenso de que deben ser hechas y con los votos necesarios. Si alguien quiere chantajear al Congreso y chantajear al país, no nos olvidemos que el partido del señor Castillo, ¿sabe usted qué porcentaje del total del padrón electoral alcanzó para llegar al Parlamento? 7.6%. ¿Usted cree, los televidentes creen, los oyentes creen que es lícito, que es justo, que es honesto, que es moralmente aceptable que 7% de los parlamentarios chantajeen al 93% del parlamentario y del país para que hagan lo que les da la gana, después de que ellos son los principales responsables de este ataque político militar bajo el cual hemos sido casi sometidos? No, de ninguna manera. La presidenta tiene que llevar el tema al acuerdo nacional. El acuerdo nacional no es un club de tías, no es un club para comer galletitas, está institucionalizado, es un organismo constituido por decreto supremo, donde están constituidas una serie de organizaciones políticas y sociales en las cuales se pueden hacer los consensos necesarios y es el único instrumento que tiene la sociedad civil así organizada. Pues en el Perú no hay sociedad civil, pues como hay en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Aquí los políticos y el Estado hacen lo que les da la gana y el único organismo que tenemos nosotros para expresarnos institucionalmente, colectivamente, es el Acuerdo Nacional. La presidenta puede convocar al Acuerdo Nacional para ver este tema y encerrarse pues un día hasta que sale humo blanco, como cuando eligen al Papa. Y ese acuerdo, los partidos que están en el Congreso lo tendrán que llevar y votar. Muchas gracias. Obviamente le explico, no es sí, blanco o negro, no pues. O sea, si es que vamos a ir por el camino de un Congreso que no sea constituyente, no está mal que haya reelección parlamentaria o que haya Senado, porque el Perú es un país que tiene grandes diferencias y grandes injusticias y solo tiene Cámara de Diputados, porque de eso se ocupan los congresos unicamerales cuando hay injusticia, de resolver los problemas del día a día. Y el Senado, nadie dice nada. Nadie se ocupa de los temas nacionales. Entonces somos un país que tiene problemas nacionales y problemas territoriales que solo se ocupa de los territoriales. Entonces, oye, una buena salida es, bueno, tú quieres permanecer en el Congreso, por si acaso solo se va a reelegir 1 de cada 10 parlamentarios, porque esa es la estadística nacional. Ok, hagamos Senado, pero tú retiras esto. Así se hacen los acuerdos políticos aquí, en la China y en todas partes
del mundo. No se puede obtener el 100% de lo que uno quiere, simplemente se va a un balance en donde, mire, lo que hace que los acuerdos duren, y con eso termino, es que haya satisfacción de todas las partes. La satisfacción de las partes, eso es lo que hace perdurable el acuerdo. Si eso no lo sabe el próximo primer ministro, si eso no lo sabe la presidenta, es hora de aprenderlo. Muchas gracias, Luis Solari, ex premier de nuestro país. Le agradezco por su explicación técnica y que prime el diálogo. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, y política también, y política. Por supuesto. Y que prime la fraternidad y el interés superior de la nación. Nos y no sumamos de los a grupos. eso, nos sumamos a eso. Muchas gracias. Hasta luego, Luis señorita Solari. Torres, y muchas gracias a todos.